buenos días, niños, muy buenos días, papás. ¿Cómo están? Los saluda la maestra Lisbeth, esperando se encuentren excelente y con muchas ganas para comenzar a trabajar en la sesión del día de hoy, martes 9 de marzo del 2021. Antes de iniciar la clase, quisiera darles un aviso. Recuerden que mañana tienen que ir al colegio a entregar los libros de complemento, que son el de Matemáticas 5, la guía aplicados, el de socioemocional y el de inglés, porque los vamos a calificar. Ustedes los van a dejar ahí en el colegio y yo se los voy a recoger y va a ser todo, ¿sale? ¿Para qué? Para que no se entretengan tanto ahí en el colegio. Y la otra semana yo les avisaré el día en que ustedes pueden ir a recogerlos ya revisados. Otro aviso que les quiero dar es que la siguiente semana van a iniciar los exámenes, así que este fin de semana te pasaré los temarios para que tú puedas estudiar. Como siempre les digo, esos temarios no son obligatorios que ustedes los realicen, pero sí se los voy a proporcionar. ¿Para qué? Para que sepan lo que va a venir en el examen por si gustan estudiar, ¿sale? Esos son los dos avisos importantes que tenía que darles el día de hoy. En la sesión que estaremos trabajando hoy, vamos a necesitar solamente la guía aplicados. En tu primera actividad estaremos trabajando con tu materia de historia. En la segunda actividad estaremos trabajando con tu materia de matemáticas y en la tercera actividad estaremos trabajando con tu materia de español. Reúne tu material, por favor, para que no te distraigas y tengas todo a la mano. Recuerda que tienes que colocar tu nombre y la fecha en tu guía aplicados. Hay que estar concentrado. Si tienes alguna duda, puedes contactarme y yo te ayudo sin ningún problema. No te desanimes si no lo entiendes o si te llegas a equivocar. Para eso estamos los docentes, para poder ayudarte, ¿sale? Bueno, hay que concentrarnos y vamos a iniciar con la clase del día de hoy. Mucha suerte. En esta primera actividad estaremos trabajando con tu materia de historia con el tema la cultura revolucionaria. Nada más vas a necesitar tu guía aplicados. El objetivo de esta clase es que tú identifiques cuáles son las expresiones culturales que surgieron en la revolución y cómo era la cultura de esas personas que participaron en la Revolución Mexicana. Antes de iniciar la clase, quisiera realizarte algunas preguntas. ¿Recuerdas el acontecimiento de la Revolución Mexicana? ¿Cómo era la cultura de esas personas? ¿Qué es cultura? Bueno, hay que estar concentrados, por favor. Vamos a iniciar. Durante la Revolución Mexicana, participaron varias personas de varios grupos sociales: indígenas, campesinos, obreros, peones, etc. Pero esta Revolución Mexicana modificó sus valores y sus estilos de vida, así como también sus expresiones culturales. Durante la Revolución Mexicana surgió una nueva cultura nacionalista. Pero, ¿qué es la cultura o a qué se refiere cuando decimos la palabra cultural? Esto se refiere a las tradiciones, creencias, costumbres, vestimenta, etcétera, que caracteriza a cada pueblo, a cada grupo social y a cada época. Hay que recordar que cada grupo social tiene diferentes culturas. ¿Por qué? Porque no todos tienen las mismas costumbres, no todos tienen el mismo lenguaje, no todos tienen la misma vestimenta, ¿sale? A eso se refiere la cultura. En esta época, la Revolución Mexicana propició al intercambio cultural. ¿Pero por qué se dio ese intercambio cultural? Esto debido a que se desplazaban de un lugar a otro por la violencia que había en esa época. Y ese desplazamiento provocó que se mezclaran las culturas de un grupo social y otro. Por eso se dice que en esa época hubo un intercambio cultural, porque los grupos sociales comenzaron a intercambiar sus creencias, costumbres, religiones, lengua, etc. Debido a que estaban yendo de un lugar a otro, huyendo de la violencia en ese entonces por la Revolución Mexicana. En este tiempo de la Revolución Mexicana también surgieron expresiones culturales.
Y estas expresiones culturales le sirvieron a las personas para expresarse, para expresar lo que estaba pasando en ese momento. ¿Cuáles eran esas expresiones culturales que surgieron en ese momento? Principalmente tenemos a la música. En este tiempo, la música formó parte de la vida cotidiana de las personas, ya que entonaban canciones, corridos o letras expresando el cómo vivían las personas en ese momento, expresando las hazañas de los revolucionarios. Contaban mediante esas canciones y esos corridos las historias de los caudillos, las historias de los personajes que participaban en la Revolución Mexicana. Un corrido de aquel entonces muy famoso es el de la Adelita. ¿Lo has escuchado? ¿Qué dice ese corrido de la Adelita? ¿Recuérdalo? Muchas veces nosotros lo escuchamos los 20 de noviembre. ¿Por qué? Porque ese día se celebra la Revolución Mexicana. Ese corrido expresaba la vida cotidiana de las personas, lo que estaba sucediendo en aquel entonces. Para eso se desarrolló la música, para expresar lo que estaba pasando diario con las personas en su vida cotidiana. Aparte de la música, también surgieron otras expresiones culturales. La siguiente es la escultura. La que sigue es la literatura. La literatura sirvió para que las personas, mediante la escritura de libros y mediante la lectura, expresaran el sentir y también lo que estaba pasando en esa época. Entre los escritores más famosos en esta época se encuentra Mariano Assueta y Rafael Muñoz. Estos escritores plasmaban lo que se vivía en ese momento. También surgió el cine. Otra expresión cultural muy importante en la cual se expresaba de manera visual lo que pasaba en ese entonces fue la pintura. Los pintores más famosos en esta época fueron Diego Rivera, José Clemente Orozco, etc. En todas estas expresiones culturales que les acabo de mencionar, los temas principales que expresaban estas expresiones culturales eran la historia de nuestro país, los paisajes, los héroes y la vida de las personas. Para eso se utilizaron estas expresiones culturales. En esta época de la Revolución surgió una expresión cultural muy importante de la literatura llamada la novela de la Revolución. Esta novela, ¿para qué sirvió? Sirvió para que los escritores Mariano y Rafael, entre otros, expresaran la violencia que se vivía en nuestro país en ese entonces. Sirvió para que expresaran la guerra y la vida cotidiana de los revolucionarios. Con esta novela se podía dar cuenta la gente de todo lo que pasaba en este país. ¿Por qué? Porque ahí en esa novela se escribieron los aspectos más importantes de esa época, la vida cotidiana de las personas, qué estaba pasando con los caudillos más importantes y qué pasaba con los campesinos, obreros, etc. Como ustedes pueden ver, a partir de estas expresiones culturales o de esta cultura revolucionaria, nosotros nos podemos dar cuenta cómo era la vida de esas personas en la época de la Revolución. Nos podemos dar una idea cómo vivían, qué hacían, qué experiencias estaban atravesando en la época de la Revolución Mexicana. También nos podemos dar cuenta cómo era el intercambio de las culturas de los diferentes grupos sociales. Y esto fue por la necesidad de estar trasladándose de un lugar a otro debido a la violencia que se vivía en nuestro país en la época de la Revolución Mexicana. Excelente, niños, esas fueron las explicaciones de la cultura revolucionaria. Espero mis explicaciones te sirvan para que realices la siguiente actividad. Para iniciar esta actividad te ubicarás en tu guía aplicados página 273. En el punto número 1 vas a completar el texto con las siguientes palabras: violencia, revolucionarios, revolución y literatura. Tienes que darle coherencia al texto, así que hay que comprenderlo.
En el punto número 2 vas a leer el fragmento de un relato de la época revolucionaria y vas a responder la pregunta siguiente. ¿Qué importancia tiene un relato que describe cómo era la vida durante la Revolución Mexicana? ¿Para qué nos puede servir a nosotros ese relato? Tómate el tiempo que tú requieras para que realices esta actividad. Una vez que la termines, nos pasaremos a la actividad número 2. Muy bien, niños. Vamos a iniciar con tu actividad número 2 en tu materia de matemáticas con el tema comparación de fracciones. Estaremos trabajando con un tema nuevo, como ustedes lo pueden ver, y solamente necesitarán su guía aplicados. Hay que estar muy atentos porque las fracciones, recuerden que a veces son confusas, entonces tenemos que estar bien concentrados. El objetivo de esta sesión es que tú aprendas a comparar fracciones, a identificar qué fracción es mayor o qué fracción es menor. Antes de iniciar la clase quisiera hacerte algunas preguntas. ¿Qué es una fracción? ¿Cómo le podemos hacer para identificar cuando una es más grande que la otra? ¿Para qué la podemos utilizar? Ok, yo te lo voy a explicar. Una fracción habíamos dicho que es cuando nosotros tomamos un todo y lo dividimos en partes iguales. Eso es la fracción. Dividir un todo, una figura, un objeto, una cantidad en partes iguales. Pero ¿cuáles son los elementos de una fracción? Tenemos dos: el numerador y denominador. El numerador corresponde a las partes que tú vas a tomar, al número de partes que tú vas a agarrar de ese todo. Y el denominador corresponde a las partes en que vamos a dividir esa figura. Esa es la diferencia entre numerador y denominador. En esta ocasión estaremos trabajando comparación de fracciones. Ustedes se preguntarán, ¿qué es una comparación de fracciones? Es cuando queremos identificar qué fracción es mayor y qué fracción es menor. Y para llevarla a cabo, nosotros vamos a necesitar tres signos. Estos tres que están aquí. Este signo que ustedes ven aquí significa mayor que. Quiere decir que la abertura va a ir para la fracción más grande, para la fracción mayor. El siguiente es menor que. Quiere decir que la puntita del signo va a ir para la fracción más pequeña. ¿Sale? Y igual que esto significa que las dos fracciones son lo mismo. Esos son los signos que nosotros vamos a utilizar para comparar fracciones. Recuerden que la comparación de fracciones es cuando queremos saber qué fracción es más grande y qué fracción es más pequeña. En esta ocasión estaremos trabajando tres métodos. Tú puedes utilizar el que más se facilite. Yo tengo mi preferido, pero te voy a mostrar los tres para que veas cuál se te facilita más o con cuál te sientes más a gusto. Vamos a realizar el primer método. El primer método se le conoce como fracciones equivalentes. Ahorita ustedes van a saber por qué. Yo aquí les voy a colocar dos fracciones. Un medio y un cuadrito para colocar el signo. Y 2/4. Para nosotros resolverlo con el primer método, vamos a realizar lo siguiente. Lo primero que vamos a hacer es sacar la fracción con el denominador más grande. No es la más grande, con el denominador más grande. Después tenemos que convertir esta fracción, ¿para qué? Para que tenga el mismo denominador. ¿Sale? Ok, entonces tengo que buscar un número que multiplicado por este nos dé el mismo denominador. 2 por cuánto nos da 4. 2 por 2. 2 por 2, 4. 1 por 2, 2. Esta fracción es la primera y esta fracción es la segunda. ¿Qué observan ahí? ¿Cuál es mayor? Es igual, ¿verdad? Así se resuelve con el primer método de llegar a fracciones equivalentes. Les muestro otro ejemplo con este mismo método.
aquí tenemos un noveno y un tercio. Con este método de fracciones equivalentes, lo primero que voy a hacer yo es sacar la fracción con el denominador más grande. No significa que sea la más grande, no, con el denominador más grande. Después, este denominador lo tengo que igualar al que yo ya bajé. Entonces, el 3 para llegar al 9, ¿por cuánto lo tengo que multiplicar? 3 por 1, 3, 3 por 2, 6, 3 por 3, 9. Significa que esta fracción la voy a multiplicar por 3. 3 por 3, 9. 3 por 1, 3. Quiere decir que esta fracción es esta y esta fracción es esta otra. ¿Cuál de las dos tiene el numerador más grande? Esta de acá. Quiere decir que la abertura va a ir para el más grande. Entonces, esta fracción se lee así. Un noveno es más pequeño que un tercio. La abertura siempre va a ir para el más grande. Este es el primer método para comparar fracciones. Ahora paso a explicar el segundo método. El segundo método se le conoce como multiplicación cruzada y ahorita ustedes van a saber por qué se le conoce como múltiplos. Fíjense bien, lo primero que voy a realizar yo es multiplicar numerador por denominador. Escuchen, numerador por denominador. 2 por 6, 12, ¿verdad? El 12 se va a colocar en la primera fracción. Ahora vamos a multiplicar este numerador por este denominador. 3 por 3, 9. Este 9 es de la segunda fracción. Recuerden que si se multiplica así, lo vamos a colocar en la primera fracción. Y si se multiplica así, lo vamos a colocar en la segunda fracción. Con estos dos números, llegamos a la conclusión de que 12 es más grande que 9. Entonces, vamos a decir que 2 tercios es mayor a 3 sextos. Recuerden que la abertura es la más grande. Así se realiza con el segundo método, que es multiplicación cruzada. Les muestro otro ejemplo con este mismo método. Aquí tenemos una segunda operación. Con este método de multiplicación cruzada, lo primero que voy a hacer yo es multiplicar el numerador por el denominador. 3 por 2, 6. Lo voy a colocar abajito de la primera fracción. Ahora voy a multiplicar el numerador y denominador que me falta. 5 por 2, 10. Lo coloco abajo de la segunda multiplicación. Recuerden que se inicia multiplicando de aquí de la izquierda. 2 por 3, lo coloco en la primera fracción. 2 por 5, lo coloco en la segunda fracción. Ahora sí, ¿cuál es más grande? ¿El 10 o el 6? El 10, ¿verdad? Quiere decir que 2 tercios es mayor. Por lo tanto, la abertura tiene que ir para la fracción más grande. Eso no se les olvide para que no se les dificulte. La abertura va para la fracción más grande. Así se realiza el segundo método con multiplicación cruzada. Recuerden, numerador por denominador y se coloca en la primera fracción. Numerador por denominador y se coloca en la segunda fracción. Y ahí tú te vas a preguntar, ¿qué número es más grande? Y ya localizas la fracción más grande y colocas el signo. Recuerda que la abertura es para la fracción más grande. Ahora paso a explicar el tercer método. En este tercer método se va a realizar mediante una recta numérica. Esta recta numérica va a comenzar desde el 0. La fracción que esté más cerca de 0 es la más pequeña. Y la fracción que esté más alejada del 0 va a ser la más grande. Les repito, la fracción que esté más cerca del 0 va a ser la fracción menor. Y la fracción que esté lejos del 0 va a ser la mayor. Lo primero que vamos a realizar nosotros es localizar esta fracción, 1/2. Se supone que el denominador son las partes en que yo voy a dividir esa recta numérica. Lo pueden hacer de colores. Para esta fracción voy a ocupar el rojo y para esta fracción voy a ocupar el azul para que no se confunda. 1/2 quiere decir que esta
voy a ver hasta dónde está el medio porque se tiene que partir en igualdad. Si ustedes realizan una partidura más grande que la otra, no les va a salir bien el resultado. Tiene que ser en partes iguales. Ahí está, 1/medio. Aquí está esta fracción. Ahora vamos a calcular 2/5, pero 2/5 no se va a dividir en dos partes. ¿En cuántas partes se va a dividir esta recta numérica? Si el denominador dice quintos, en 5 partes. Muy bien. Vamos a iniciar a partir esta recta numérica en 5 partes iguales. Ahí está, más o menos ahí. Ahora vamos a contar hasta llegar a 2/5. 1/5, 2/5. Quiere decir que ¿cuál es mayor? ¿Cuál está más alejada del cero? El medio, ¿verdad? Entonces, la abertura del signo va a ir para el más grande, que es el medio. Un medio es más grande que 2/5. Si se fijan, el medio quedó más alejado del cero. Eso significa que este es más grande. Y como 2/5 quedó más cerca del cero, es la más pequeña. Así se resuelve con el tercer método. Te explico otro ejemplo más. Aquí tenemos la fracción de 1/3 y 2/6. 1/3 lo voy a hacer con plumón azul y 2/6 con plumón rojo. Primero vamos a hacer la fracción de 1/3. Quiere decir que esta recta numérica va a empezar en 0 y voy a partirla en 3 partes iguales. Y voy a contar hasta localizar 1/3. Borro los demás para no confundirme. Y ahora voy con la segunda fracción, 2/6. Quiere decir que esta recta la voy a partir en 6. Vamos a ver. Ahí está. Ustedes lo tienen que partir en partes iguales, ¿sale? Ok, ahora vamos a contar para localizar 2/6. 1/6, 2/6. Si se fijan, quedan en igualdad de condiciones. Las dos están a la misma distancia del cero. Quiere decir que 1/3 es igual a 2/6. Así se realiza con el tercer método. Ustedes pueden elegir cualquiera de los tres para que realicen la siguiente actividad. Tienen que elegir el que más se les facilite para que no se confundan, ¿sale? Ahora les explico lo que van a realizar. Se ubicarán en su guía aplicados página 121 para comenzar la actividad. En el punto número 1, ustedes tienen que comparar y llegar a la conclusión de cuál de las fracciones es mayor. Lo pueden realizar con cualquiera de los 3 métodos que yo les acabo de explicar. Ahora vamos a pasar al punto número 2. En este punto tenemos que calcular las fracciones equivalentes de cada una de las fracciones que ahí te muestra. Fíjense cómo vamos a realizar el primer ejercicio, así lo van a realizar ustedes en el segundo. Lo primero es que vamos a identificar en cuántas partes está dividido el rectángulo. Este está dividido en 30 cuadritos, por lo tanto, ese es el denominador. Después, nosotros nos vamos a dar cuenta de cuántas partes están coloreadas. A ver, cuéntenle a ver cuántas están coloreadas ahí en su guía. ¿Ok? Estos son 20. Ahí ya tenemos una fracción. Tenemos que encontrar otra fracción equivalente, ¿verdad? ¿Cómo le podemos hacer? Ahí les va. 6 por cuánto nos da 30. ¿Ok? Por 5, ¿verdad? Ahora, ustedes tienen que encontrar el numerador, un número que multiplicado por 5 nos dé 20. 5 por cuánto nos da 20. Y ese numerito lo van a colocar aquí. Así van a realizar ustedes el segundo también. Tienen que primero identificar cuál es el denominador, en cuántas partes se divide esta figura. Después, el numerador, cuántas partes están coloreadas. Y fijarse que el denominador, ¿por qué número se multiplicó para que nos diera el otro? 6 por 5 nos dio 30. Quiere decir
que aquí tenemos que colocar un número que multiplicado por 5 nos dé 20. Nos vamos a ir a la tabla del 5. 5 por cuánto nos da 20 y lo colocamos aquí. Es lo que van a realizar ustedes también en el segundo. Tómense el tiempo que ustedes requieran para realizar esta actividad. Una vez que la terminen, nos pasaremos a la actividad número 3. Bien, niños, iniciamos con tu actividad número 3 en tu materia de español con el tema el poema. En esta ocasión estaremos necesitando tu guía aplicados. Hay que poner mucha atención porque, como se darán cuenta, es un tema nuevo. El objetivo de la clase va a ser que ustedes identifiquen qué es el sentido literal, qué es el sentido figurado, así como también cuáles son los elementos de un poema y los recursos literarios que podemos utilizar en un poema. Antes de iniciar la clase, quisiera hacerte algunas preguntas. La primera de ellas es si has leído algún poema. ¿Sabes cómo debe estar estructurado el poema? ¿Qué es un poema? ¿Para qué sirve el poema? Bien, yo te lo voy a decir. Vamos a iniciar. El poema es considerado un texto literario en el cual el autor, o sea, la persona que lo escribe, va a expresar sentimientos y emociones como la tristeza, la alegría, el miedo, la ira, etc. Además de expresar estas emociones, los poemas pueden abordar diferentes temas, como ¿cuáles? Como de amor, de amistad, de dolor, de angustia, felicidad, etc. Los poemas sirven para expresar los sentimientos del autor y esos sentimientos los percibe la persona que los lee, los percibe el lector. Esa es la función de un poema. Estos, por medio de palabras, pueden expresar los diferentes sentimientos y a partir de esas palabras nosotros podemos identificar de qué trata ese poema, ya sea de amor, de esperanza, de alegría, de tristeza, con solo leer ese poema y observar las palabras. En el poema nosotros podemos identificar dos sentidos literarios. El primero es el sentido literal y el segundo es el sentido figurado. Pero, ¿qué tienen de diferente cada uno de estos sentidos? Ahí les va, pongan mucha atención, por favor. El sentido literal es el que utilizamos nosotros normalmente. Es un lenguaje real. Es el que utilizamos cuando damos un significado exacto. Por ejemplo, tenemos dos versos aquí que son de sentido literal. Labios rojos, tu piel fresca, el día está frío. Si se fijan, estas oraciones, estos versos son reales. Esto tiene un significado exactito. Esto significa que los labios están muy rojos y tu piel fresca puede significar que tu piel está helada. El día está fresco significa que el día va a estar helado. Entonces, el sentido literal significa un sentido que todos entendemos igual, que no tiene doble significado, que es un significado realista y que nosotros estamos expresando. A diferencia de este sentido literal, que es el que utilizamos nosotros a diario, viene el sentido figurado. Este sentido figurado se le da un doble sentido a las palabras. Es donde se utiliza la fantasía. Se le da un sentido distinto a lo que está diciendo el autor. Aquí lo que dice el autor es algo irreal. Es un sentido creativo. Por ejemplo, tus labios de fresa. No existen los labios de fresa, ¿verdad? Pero nosotros con esto entendemos que los labios de esa persona son rojos, porque la fresa es roja. Pero este sentido es figurado porque es irreal, no existen los labios de fresa. Pero nosotros mediante este sentido podemos entender a qué se refiere. El otro ejemplo es el frío me araña la piel. Este es un sentido figurado porque se le da doble sentido, porque no hay un frío que te arañe la piel. Eso es fantasía, pero con solo leerlo nosotros nos damos cuenta de que te quiere decir que está haciendo mucho frío y que tu piel puede estar helada. Ese es el sentido figurado.
cuando están utilizando la fantasía y se le da un doble sentido al verso, un doble sentido a la oración. Hay que estar muy pendientes de las diferencias entre sentido literal y sentido figurado. Recuerden que el sentido literal es el que nosotros utilizamos a diario porque le damos un significado exacto. Y el figurado es cuando utilizamos la fantasía y le damos doble sentido al verso o a las palabras del autor. Hasta ahí vamos bien con los sentidos que podemos encontrar en un poema. El poema como texto literario debe estar estructurado de manera específica. ¿Cuáles son los elementos que debe llevar un poema? Son 3. El verso, las estrofas y las rimas. Voy a iniciar con los versos. Los versos son los renglones que tiene este poema. Son todos los rengloncitos que hay en el poema. Estos están construidos por oraciones y frases cortitas y al final tienen una rima. Por lo tanto, ¿cuántos versos tiene este poema? Vamos a contarlos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Este poema tiene 8 versos. ¿Por qué? Porque los versos son los rengloncitos del poema. Los versos están compuestos por frases cortas, oraciones que al final tienen rimas. Recuerden que los versos son los renglones, por lo tanto, este poema que se llama Doña Primavera tiene 8 versos. ¿Por qué? Porque tiene 8 renglones. Hasta ahí vamos bien con los versos. Ahora pasamos a otro elemento de los poemas que es las estrofas. Las estrofas es el conjunto de versos. Las estrofas son los párrafos del poema. Por lo que les pregunto, ¿cuántas estrofas tiene este poema? ¿Cuántos párrafos tiene este poema o conjunto de versos tiene este poema? A ver, 1, 2. Quiere decir que este poema tiene 2 estrofas, 2 párrafitos o 2 conjuntos de versos. ¿Se fijan la diferencia entre versos y estrofas para que no se me confundan? Ahora vamos a pasar al último elemento, que son las rimas. Las rimas son las que se encuentran al final de los versos, al último. No se van a encontrar al principio, no. Las rimas se van a encontrar al final de los versos y esta se considera así porque las palabras terminan con el mismo sonido. La musicalidad del final es la misma. Es la igualdad del sonido final de las palabras. Pero ahí les va. Existen 2 tipos de rimas. Las consonantes y asonantes. Les repito, las rimas vienen al final de los versos y esta es cuando terminan con el mismo sonido de las palabras. Es la igualdad o semejanza del sonido. Y hay 2 tipos de rimas. Asonantes y consonantes. Las consonantes es cuando varias vocales o consonantes de esa palabra terminan igual. Por ejemplo, corazón y camarón es una rima consonante porque varias letras terminan igual en las 2 palabras. ¿Sale? Otra rima consonante es la siguiente. Sincero, quiero. Si se fijan, terminan 3 letras entre consonantes y vocales igual. Eso es la rima consonante, cuando varias letras de las palabras terminan igual. Pero ¿cuáles son las asonantes? Las asonantes son cuando una sola letra, ya sea consonante o vocal, terminan igual. La última letra va a terminar igual nada más. No como estas que terminan como 2 o 3. No. Las asonantes, una sola letra va a terminar igual. Por ejemplo, vamos a borrar el título. Si se fijan, solamente la A termina igual. Esos son las asonantes.
Cuando la letra final sea vocal o consonante, solamente termina igual, las demás no. Fíjense la diferencia entre consonantes y asonantes. Aquí hay varias letras que terminan igual y aquí solamente una. Otro ejemplo de rima asonante es la siguiente. Si se fijan, solamente termina la última vocal igual. Idéntica, espanta. A eso se refiere asonantes, que nada más la última letra quede igual, las demás no. ¿Entendida la diferencia entre los dos tipos de rimas? Las rimas tienen que aparecer al final. Por ejemplo, vamos a subrayar las rimas. Gloriosas, rosas. Vida, primavera. Perdón, exultación. Ahí está. ¿Por qué subrayamos primavera y vida? Porque la última letra es igual, sería asonante. Estas serían consonantes porque terminan varias letras igual. Recuerden que las rimas vienen al final de los versos. No todas las palabras van a rimar. La mayoría sí, pero no todas. En algunos poemas sí son todas, pero tenemos que observar bien lo que dice el poema, ¿sale? Como se fijaron, los poemas deben tener cierta estructura para que estén escritos de manera adecuada. Y mediante nosotros podemos expresar sentimientos, emociones, entre otras cosas. ¿Sale? Bien, niños, esta fue la explicación del tema los poemas. Espero y te hayan servido para que realices la siguiente actividad. Pon mucha atención. Para realizar esta actividad te ubicarás en tu guía aplicados página 51. En el punto número 1 vas a leer el poema y encerrar el sentimiento que te transmite. En el punto número 2 vas a leer los dos poemas y llenar la tabla. En la primera columna tienes que colocar el sentimiento que te provoca cada poema. En la segunda columna tienes que escribir con qué parte del poema puedes identificar el sentimiento del texto literario. Tómate el tiempo que tú requieras para realizar esta última actividad. Excelente, niños, llegaron al final de su clase. Excelente, niños, llegaron al final de su clase. Muchas gracias por no haberse saltado nada de este video. Cualquier duda, estoy a tus órdenes. Estaré esperando las evidencias en el transcurso del día. Te mando un fuerte abrazo y un beso de parte de tu maestra que te quiere y te extraña. Cuídate mucho, cuida mucho a tu familia. Nos vemos el día de mañana.